Hola y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas, Aplicación e Interpretaciones. En este vídeo vamos a estar resolviendo un problema de examen en el cual vamos a tener que hacer un poquito de estadística. Bien, en este problema nos presentan la siguiente situación y es que están midiendo el retraso de un tren que va desde Cardiff hasta Londres y que en teoría debería llegar a las 6 en punto a Londres, pero sin embargo vemos que de media, que ya lo vamos a ir apuntando, que es el primer dato del ejercicio, de media, el tren llega 20 minutos tarde, a las 6:20. Bien, y con una desviación típica de 10 minutos. Entonces, nos dicen que, digamos que x es una variable aleatoria, que es la que nos dice que cómo de tarde llega el tren. Y luego nos van a ir preguntando que vayamos anotando primero la media de x, que será esto que acabamos de apuntar por aquí. Tendremos que el apartado A1 nos piden la media de esta variable x, el número de minutos que llega tarde, que es lo que ya hemos apuntado aquí. Llega de media 20 minutos tarde. Y luego lo que nos piden es la varianza de esta tardanza, que de momento lo que tenemos es no la varianza, sino la desviación típica. Pero recordemos que la varianza no deja de una variable x, no deja de ser su desviación típica elevada al cuadrado. Entonces, pues para calcular la varianza, lo único que tendremos que hacer es coger el valor de desviación típica, que son 10, y elevarlo al cuadrado. Es decir, tendremos 100 minutos de varianza. Luego nos piden que encontremos la probabilidad de que el tren llegue entre 15 y 25 minutos tarde a Londres. Ese será nuestro apartado B. ¿Qué ocurre? ¿Qué tipo de probabilidad tenemos aquí? Tenemos una distribución continua, por lo tanto tendremos que usar la normal. Si estamos utilizando la Casio FX-CG50, encontraremos que primero tendremos que ir al menú 2, que es el de probabilidad y estadística, y dentro de este menú buscar en distribuciones la normal. Y dentro de la normal tendremos que coger la acumulada, ya que estamos viendo de un punto a otro punto y no el valor de la campana de Gauss en dicho punto. Entonces tendremos que coger la acumulada, NCD. Y entonces rellenaremos las diferentes entradas de esta probabilidad. Tendremos que la media, como ya habíamos dicho, era 20, la desviación típica son 10, y luego tendremos que establecer cuál será nuestro lower bound, es decir, la cota mínima, y la superior, el upper bound. ¿Qué ocurre? Que ya nos lo dice el enunciado, no hay que pensar mucho. Nos están diciendo, hey, quiero que llegue entre 15, que ese será la cota baja, y 25, que será la cota alta. Y al nosotros calcular esta probabilidad de que estemos entre 15 y 25 minutos, vamos a llegar a que esto tiene una probabilidad de 0,38, es decir, de un 38%. Luego, para el apartado C, nos dicen que la compañía paga una multa por cada vez que el tren llega más de 35 minutos, de 30 minutos tarde. Y luego nos piden que averigüemos cuántos días al año, suponiendo que el año va a tener 365 días, que no va a ser un año bisiesto, cuántos días va a pagar la compañía esa multa. Es decir, tendremos que encontrar el valor esperado de que la compañía en un año, valor esperado que en un año tarde más de 30 minutos. ¿Cuántos días? Entonces necesitaremos el valor de días que vamos a medirlo, es decir, 365 días, y eso multiplicarlo por la probabilidad de llegar más de 30 minutos tarde. Bien, esa probabilidad la tendremos que calcular con nuestra distribución. Tendremos que ver dentro de nuestra acumulada con media, igual la misma que antes, media 20, desviación 10, lo que ahora
tenemos que nuestra cota inferior es los 30 minutos, porque tenemos que llegar o 30 o más. Entonces tendremos que poner como nuestra cota inferior esos 30 minutos que tenemos que llegar tarde como mínimo, y luego ya el tiempo de más que lleguemos tarde puede ser cualquiera. Y eso diremos por cómo funcionan las distribuciones normales, que no olvidemos que son una campana de Gauss así. Uy, me quedó un poco torcida. Son una campana de Gauss centrada en la media, y pues que el ancho lo determina la desviación típica. Claro, si yo quiero saber desde un valor en adelante, yo tengo que contar toda el área bajo esta curva desde dicho valor, que en este caso son 30, hasta el infinito. ¿Qué ocurre? Que nuestra calculadora no puede, en ella no podemos sustituir infinito. Lo que sí podemos es sustituir un número muy grande. Y eso es lo que haremos. Diremos que nuestro número será 9 por 10 elevado a 99. ¿De acuerdo? Una vez hacemos esto, calculamos esa probabilidad de que tardemos más de 30 minutos. Y eso lo que nos da es una probabilidad de 0,16, o lo que es lo mismo, de un 16%. Ahora que ya sabemos la probabilidad, lo multiplicamos por el número de días que tiene el año, es decir, hacemos 365 por 0,16, y esto lo que nos da son 58 días. A continuación nos hablan del caso de Janine, la cual coge este tren y una vez llega a Londres tiene que hacer un cambio de estación, es decir, llega a Londres y dentro de Londres tiene que cambiar de, bueno, no de estación, sino de terminal, y para hacer ese cambio de terminal ella tarda unos 10 minutos. Y para saber cuándo será lo más tarde que llegará a coger ese tren en el 99% de las ocasiones, es decir, el 99% de las ocasiones llegará antes que el valor que vamos a tener en cuenta. Bien, pues tendremos que entonces calcular la inversa y hacer lo siguiente. Primero, calcularemos el límite por el cual, si tenemos la normal, a partir de este tiempo que no conocemos, lo llamamos X, el 99% de las veces llegará antes. Calculamos ese valor de tiempo y luego le añadiremos otros 10 minutos. Añadiremos esos 10 minutos para ver a qué hora llegará por último a coger ese nuevo tren. ¿De acuerdo? Pues lo primero que tendremos que hacer será calcular ese valor. ¿Cómo lo haremos? Con la inversa. Y eso es porque ahora, en vez de tener un valor y querer averiguar la probabilidad, es el proceso contrario, el proceso inverso. Tenemos una probabilidad y queremos calcular el valor asociado a esa probabilidad. Bien, pues tendremos que ir lo mismo dentro del menú, a distribuciones, normal, y dentro de la normal, coger la inversa. Y ahora, lo que tendremos que poner en la inversa pues son los datos del ejercicio, que es una media de 20, una desviación de 10, y tendremos que, primero, establecer que va a ser por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque queremos calcular un valor que me quede aquí a la derecha con un área de 0,1. O bien, si quisiéramos hacerlo por la izquierda, pues tendríamos un área de 0,99, y en tal caso hacerlo por la derecha. Yo voy a coger el caso de hacerlo por la izquierda, por lo tanto tendríamos un área que es lo que representa la probabilidad de 0,1, y elegiríamos de ir por la derecha. Bien, con esto puesto, el valor de tiempo que nos queda es de 43 minutos. Claro, ella luego además tardará 10 minutos en cambiar de terminal. Por lo tanto, llegará como más tardar el 99% de las veces a esa nueva estación a las 6:53. Es decir, tendremos que responder que el 99%
de las ocasiones llegará al otro tren antes de las 6:53. Ahora nos plantean el siguiente escenario, y es que David, un empleado de la compañía, pues se ha puesto a medir, por preocupación, todas las veces que llega tarde el tren. En concreto, quieres hacer un promedio de cuántas veces en 7 días llega tarde el tren. Y se asume, para poder hacer este cálculo, él asume que las llegadas al día siguiente son independientes de las llegadas de hoy. Es decir, que si hoy llega tarde o llega pronto, no va a influir que mañana llegue tarde o pronto. ¿Vale? ¿Qué significa llegar tarde? Pues que pasen más de 0 minutos. Es decir, que la probabilidad sea de que x sea mayor que 0. Eso es la probabilidad de que el tren llegue tarde. Tendremos que ir a la acumulada y ahora poner primero la media de 20 con una desviación de 10, pero resulta que ahora nuestro límite inferior va a ser de 0 y el superior pues hasta el infinito, es decir, de 9 por 10 a la 99. Al hacer este cálculo vamos a ver que esta probabilidad es del 98%. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos pida en cada uno de los subapartados de esta pregunta. En el primero, nos pregunta que encontremos la probabilidad de que el primer día llegue tarde el tren. Bueno, pues eso es simplemente tener en cuenta la probabilidad de que el tren llegue tarde, que como hemos dicho, es del 98%. La siguiente pregunta es que llegue de 7 días que tiene la semana, que 5 llegue tarde. Bien, esto va a ser una binomial ahora. Será una binomial donde nuestra probabilidad de acierto, es decir, de llegar tarde, es del 98%. Y dentro de, con 7 intentos, que serán los días de la semana, vamos a tener 5 aciertos, es decir, 5 días que llegaremos tarde. Tenemos que ir dentro del menú 2, el de probabilidad y estadística, distribuciones, y ahora tendremos que ir a la binomial. Y dentro de esta, como queremos saber exactamente que lleguemos tarde 5 días, pues tendremos que coger la NPD. Bien, y ahora lo que tendremos que hacer es decir que nuestra probabilidad, pues como hemos dicho, del 98%, 0,98. Tendremos que lo hemos intentado, queremos 5 aciertos y vamos a intentarlo 7 veces. Y esto es el resultado que nos da, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 5, el número de aciertos, va a ser de 7,59 por 10 a la menos 3. Es decir, que la probabilidad de que a lo largo de la semana llegue justo 5 días tarde es del 0,76%. Y ahora por último, lo que nos preguntan es que llegue al menos, nos preguntan que al menos llegue 5 días consecutivos tarde a Londres. Es decir, que o bien llegue 5 días consecutivos, o que o bien llegue 6, o que los 7 días llegue tarde. ¿Cómo plantearíamos ese escenario? Pues de la siguiente manera. Al final tenemos 7 días a la semana y puede ser que el lunes llegue en hora. O sea, vamos a contemplar primero, claro, el escenario de que llegue 5 días consecutivos. Nos pide 5 días o más.
Por lo tanto, también vamos a tener 6 días o los 7, o sea, la semana entera. Que vamos a hacer el diagrama de cómo ver esto. Para 5 días puede ser que lunes y martes llegue en hora, pero el resto de días llegue tarde. Puede ser que lunes llegue tarde, en hora, domingo llegue en hora y los días de en medio, es decir, de martes a sábado, llegue tarde. O puede ser también que llegue tarde entre semana y sean el sábado y el domingo los días que lleguen hora. Si nos fijamos, la probabilidad de cada uno de estos escenarios va a ser la probabilidad de llegar tarde 5 veces multiplicado por la probabilidad de no llegar tarde, que será 1 menos la probabilidad de llegar tarde 2 días, es decir, elevado a 2. Pero tenemos este escenario en 3 ocasiones. Por lo tanto, tendremos que multiplicar esto por 3. Eso para este bloque de aquí. De hecho, lo voy a poner abajo para que tengamos espacio. Eso sería 3 veces que llega tarde 5 días y que no llega tarde 2 días. Para el caso de 6 días consecutivos, pues o bien llegará a tiempo el lunes y el resto de la semana llegará tarde, o bien llegará tarde durante toda la semana y siendo que será el domingo el día que llegue en hora. Y ya por último, que la probabilidad de esto sería, pues, llegar tarde 6 días y uno que no llega tarde. Este escenario se repite 2 veces. Y luego ya por último, tendríamos que llegas tarde toda la semana. Es decir, tarde los 7 días, que la probabilidad de esto será la probabilidad de llegar tarde elevado a 7. Entonces, para calcular la probabilidad de llegar al menos 5 días tarde, tendremos que sumar la probabilidad de todos estos escenarios. Es decir, habrá 3 combinaciones en las cuales llegaremos tarde 5 días y no llegaremos tarde 2, más 2 combinaciones en las cuales llegamos tarde 6 días y 1 que no. Y por último, 7 días que llegamos tarde. Al resolver esto, con los que nos quedaremos es con que el resultado es de 0.905. Es decir, el 90,5% de las semanas llegará al menos 5 días tarde seguidos. Bueno, y este sería el ejercicio entero resuelto. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.